Amigos de TV Agro, bienvenidos una vez más al espacio de Al Día con el Agro, estos 30 minutos de conversación y actualidad sobre los temas que nos importan a todos en el sector agropecuario de Colombia y el mundo. Hoy tenemos una conexión especial desde la capital de Antioquia y quiero saludar justamente a la doctora y profesora Paola Andrea Arias. Ella es docente titular de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, quien nos acompañará para hablar de un tema muy interesante. Doctora Arias, bienvenida al Día con el Agro. Hola, un saludo a todas y todos. Doctora Arias, la hemos consultado y contactado porque recientemente un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas reveló un informe que para muchos es preocupante sobre el tema del cambio climático. Tiene varios aspectos relevantes y varias condiciones que quisiera que aclaráramos y conversáramos en esta charla, y quería iniciar con uno que creo que es fundamental, y es el hecho de que los seres humanos somos los principales responsables del cambio climático. Incluso afirman que tenemos un tiempo límite, serían más o menos unos 7 u 8 años. Quería consultarle y preguntarle qué opinión le merece esta responsabilidad de los humanos en el cambio climático. Este reporte muestra evidencia científica contundente que no está solo en este reporte síntesis, sino que además está basado en 6 reportes anteriores que el panel de cambio climático publicó entre 2018 y 2022. Y esta evidencia científica muestra que el cambio climático que estamos viendo actualmente no es un cambio natural, es un cambio debido a la actividad humana y fundamentalmente es a las emisiones de gases de efecto invernadero que diferentes actividades humanas han generado, incluyendo también no solo quema de combustibles fósiles, sino también cambios en usos de suelo. Entonces, este cambio en el clima no ha tenido precedentes en miles o incluso millones de años. La manera en la que está cambiando y la velocidad en la que está cambiando el sistema climático, pues no ha tenido precedentes, como mencioné, en escalas de tiempo muy amplias, y los impactos ya los estamos evidenciando. Ya sabemos pues que primero pues hay cambios, por ejemplo, en intensificación de eventos extremos. Eso tal vez es de lo que más fácil vemos en temas, digamos, del clima. Sabemos que, por ejemplo, hay ocurrencia de olas de calor y lo vemos en las noticias, o hay inundaciones, o que hay sequías en algunas regiones del mundo, que el nivel del mar está aumentando, entonces que hay erosión costera, o que hay derretimiento de glaciares. El asunto es que no solo se queda en ese cambio físico, hay unos impactos a los sistemas naturales y a los sistemas humanos. Sistemas naturales, por ejemplo, sabemos que por aumentos de temperatura, cambios en la disponibilidad de agua, hay especies que están desapareciendo. Por ejemplo, esa pérdida de especies es algo que ya también está bien identificado. Hay afectación en ecosistemas muy diversos. También sabemos, por ejemplo, que la salud humana está siendo afectada. Tenemos más muertes a lo largo de la última década. La cantidad de muertes humanas debido a olas de calor o a inundaciones o a eventos extremos de este tipo aumentó 15 veces con respecto a la década anterior. Entonces sabemos que esto está ocurriendo, que tenemos además no solo muertes, sino afectación a la salud física y también a la salud mental. Sabemos que hay afectaciones en la agricultura, sabemos que hay afectaciones fundamentalmente en las personas más vulnerables, y eso es algo muy importante que este reporte trae. No todas las personas somos igualmente afectadas, hay una diferencia muy grande, y esto obedece a que las personas más vulnerables, que son precisamente las personas en mayores niveles de pobreza, en mayores niveles de inequidad, donde hay injusticia para, digamos, la vida de esas personas, esas son precisamente las personas que están recibiendo los mayores impactos del cambio climático. Doctora Arias, el informe trae un punto que me llama poderosamente la atención, y es lo que tiene que ver con el aumento de la temperatura. Los científicos de las Naciones Unidas advierten que de aumentarse en 1,5 grados centígrados la temperatura de la Tierra, podríamos ver efectos mayores, inundaciones más crudas, sequías más recurrentes. Quería que nos explicara un poco a qué referencia hace este punto y en qué temperatura tenemos actualmente en el planeta. Listo, esa pregunta es muy importante porque muchas veces escuchamos esos números, pero no sabemos esos números qué significan o de dónde salen. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar como el inicio de la historia, llamemos así, en temas de este cambio climático, es antes de la industrialización.
Antes de la industrialización, antes de que tuviéramos acceso a pozos petroleros, a combustibles fósiles y a toda esta gran industrialización que inició más o menos hace ya 150 años, más de 150 años, en 1850, la atmósfera y en general teníamos unas concentraciones de gases de efecto invernadero y teníamos una temperatura promedio en el planeta. Resulta que en la medida en la que empezamos a tener estas actividades que fueron generando más gases de efecto invernadero en la atmósfera, las temperaturas del planeta empezaron a aumentar. Y empezaron a aumentar porque esos gases que se llaman de efecto invernadero son capaces de absorber radiación y por eso se calienta. Entonces las temperaturas han venido en aumento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura actual si comparamos, digamos, con respecto a 1850? Pues las temperaturas en promedio en el planeta han aumentado del orden de 1.1 grados centígrados. Eso podría sonar muy poquito, pues porque 1,1 grados centígrados nos pareciera que es muy poquito porque pues no sabemos, digamos, nuestros cuerpos no identifican si son 29 o 30 grados centígrados lo que está, digamos, de temperatura, pero para este sistema eso es un aumento de temperatura muy grande porque ha sido muy rápido. Entonces, ese número que tú dices que es 1.5 grados centígrados es, digamos, un límite que se ha logrado identificar que pasar por encima de ese límite pues nos va a generar todavía impactos mayores. Eso es lo que el Acuerdo de París busca. El Acuerdo de París busca que los diferentes países del mundo reduzcan sus emisiones de manera que las temperaturas del planeta no sobrepasen en ese 1,5 grados centígrados de calentamiento, pues que estemos muy por debajo de 2 grados, pero que en la medida de lo posible estemos en 1,5 grados centígrados de calentamiento y ya vamos en más del 1,1 grados centígrados. Se espera que con las emisiones que tenemos actualmente y las tendencias que tenemos actualmente, ese 1,5 lo estemos alcanzando a lo largo de las próximas 2 décadas. ¿Qué significa que le lleguemos a 1,5 y aumentemos las temperaturas por encima de 1,5? Mayores impactos, impactos más negativos, o sea, peores impactos que los que estamos observando en este momento. Es muy importante que tener esa conciencia de que esto no es algo como, uy, eso va a pasar por allá en 100 años, no, ya está pasando, ya estamos viendo esos impactos y esos impactos pueden ser muchísimo más graves en la medida en la que las temperaturas continúen aumentando. Doctora Arias, permítame, me regreso un poco a un concepto que usted avaló o que nos adelantó quizás en la primera respuesta, y es que cerca de 3.000 millones de personas en el planeta, que son los más vulnerables en el mundo, serían los más afectados por el cambio climático. Algunos pensarán que esto parece obvio porque no tienen acceso a tecnologías como paneles solares o proyectos de renovación energética. Sin embargo, quería consultar con su experiencia ¿cuáles son esas determinaciones o qué llevó a este grupo de científicos de la Organización de las Naciones Unidas a concluir que estas personas son las más afectadas y más vulnerables por el cambio climático? Es la evidencia de la ciencia que finalmente ha venido desde las ciencias sociales, desde las humanidades, estudiando estos temas, identificando, por ejemplo, la cantidad de migración, por ejemplo, personas que tienen que emigrar, que se tienen que desplazar de un lugar por un evento extremo, por ejemplo, un huracán, o por ejemplo, un tifón, o por ejemplo, una sequía. Es conocido, por ejemplo, que en África, regiones que se están haciendo muy secas, donde ya la agricultura no es viable, las personas se tienen que desplazar hacia zonas donde puedan tener mejores posibilidades de agricultura. En Centroamérica también está ocurriendo eso, pero ¿qué ocurre en ese de recorrido? Por ejemplo, en África se ha logrado identificar que quienes migran más fácilmente son hombres, hombres jóvenes, digamos, en edad de laborar, que tienen todavía, digamos, una fortaleza física, y las mujeres, los niños y las personas mayores, pues no pueden moverse a la misma velocidad, se quedan, por ejemplo, en los asentamientos. Las mujeres toman un liderazgo muy importante y tienen un liderazgo súper importante, por ejemplo, para ir por el agua. Tienen que ir a donde estén los pozos y hay ya evidencia que muestra cómo, por ejemplo, esas mujeres y esas niñas y niños son víctimas de violencia sexual, por ejemplo, de abusos en ese recorrido. Además de que claramente no tienen el mismo, estas personas no tienen
esas mismas, digamos, privilegios que otras personas tienen en términos de tener trabajo. Cuando están a cargo de la mujer está a cargo de las familias, de las personas mayores, de los niños, pues no tiene el mismo tiempo para trabajar, ¿cierto? La estructura social como está construida en estas regiones, pues finalmente termina discriminando y termina relegando y marginalizando a las mujeres, por ejemplo. Eso es una evidencia que también va creciendo cada vez más. Eso no solo pasa en África, eso pasa en muchos otros lugares. Entonces, por eso no es solamente que el cambio climático afecta más a las personas más vulnerables, sino que en la medida en la que afecta a esas personas se hacen todavía más vulnerables. Porque imagínate tú desplazarte después de un deslizamiento, por ejemplo, ya en condiciones de vulnerabilidad, porque no tienes recursos económicos, porque no tienes redes de apoyo y además te tienes que desplazar en condiciones en donde, por ejemplo, los pocos bienes que tienes los pierdes y en donde además estás expuesta a un montón de abusos en el camino y un montón de violencias y de otro tipo de inequidades. Imagínate, eso te hace todavía más vulnerable. Entonces el asunto, un gran riesgo que este cambio climático impone es que hace que esas vulnerabilidades se hagan todavía mayores y que esas inequidades, ¿cierto?, entre personas menos y más vulnerables aumenten, precisamente porque el impacto más negativo se está viendo de forma más clara en estas personas vulnerables. No quiere decir que, o sea, personas que tienen menor vulnerabilidad no sean afectadas. Si hay un incendio, pues tu casa se quema independientemente de tu condición, ¿cierto? Pero claramente aquí tenemos un montón de construcciones que fíjate que ya no son físicas, o sea, esto ya no tiene que ver con aspectos físicos del clima, sino que tiene que ver con aspectos totalmente sociales y humanos. Entonces, por eso el cambio climático, pues finalmente representa una crisis humana, ¿cierto? Porque está afectando todos los aspectos de la vida humana y no seamos pues como tan antropocéntricos, es la vida en general también de muchas otras especies en el planeta. Doctora Arias, siga conectada desde su estudio en la ciudad de Medellín porque vamos a hacer la primera pausa en este espacio, pero al regresar seguiremos hablando de esos puntos relevantes y de la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos para hacer frente a este fenómeno. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. A quienes se conectan en este momento a nuestra señal, les cuento que estamos hablando con la doctora Paola Andrea Arias. Ella es docente titular de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia y desde Medellín estamos ahondando un poco más sobre las conclusiones de un reciente informe de las Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático en el planeta. Quisiera, doctora Arias, empezar este bloque o segundo bloque de Al Día con el Agro con el famoso y mencionado Acuerdo de París. ¿Qué es este acuerdo? ¿Quiénes lo suscribieron? ¿A qué se comprometen las naciones que lo firmaron? Y además poner sobre la mesa una conclusión de las Naciones Unidas que tiene que ver con las acciones de los gobiernos del mundo, porque la organización internacional afirma que ha sido poco lo que han hecho los gobiernos del planeta para hacer frente al fenómeno. ¿Usted qué nos puede decir? Entonces ya desde hace mucho tiempo entendemos que este cambio en el clima que ha generado todos esos impactos que hemos comentado se ha debido a que hemos aumentado la cantidad de unos gases que hay en la atmósfera que se llaman de efecto invernadero. Fundamentalmente estamos hablando de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso y de otros gases. Esos gases provienen fundamentalmente de quema de combustibles fósiles, pero también, como mencioné, de cambios de usos de suelo. Entonces, ya desde hace tiempo, desde hace décadas, sabíamos que eso estaba ocurriendo y en 2015, en algo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que tiene una adherencia casi universal, o sea, casi todos los países del mundo hacen parte de esa Convención Marco, suscribieron lo que se conoce como el Acuerdo de París. Eso se hizo en la ciudad de París, en Francia, en el año 2015. Lo que busca ese acuerdo es que sea un acuerdo universal, ¿cierto? Que tenga adhesión universal de los distintos países del mundo y que además sea vinculante, en donde los diferentes países asumen de manera inicial, de forma voluntaria, digamos de forma autoanalítica, cada país dentro de sus posibilidades,
se compromete a reducir emisiones, las emisiones, digamos, que genera de diferentes maneras, dependiendo de las posibilidades pues, que haya en cada país, dependiendo de cuáles son las mejores fuentes de mitigación. No es lo mismo pensar a Costa Rica, a pensar a Nepal o a pensar a Estados Unidos, ¿cierto? Por eso es ahí como desde el punto de vista, desde la voluntad de cada país. Desde 2015 entonces se planteó este acuerdo y a lo largo de todos estos años, de estos últimos 7 años, cada año se reúnen estos países en lo que se llaman las COPs, que es Conferencia de las Partes, que son reuniones anuales que se hacen más o menos en noviembre, diciembre. El año pasado fue en Egipto, este año va a ser en Arabia Saudita. Ese es como el lugar en el que se hacen estas negociaciones, en donde se establecen las diferentes reglas, en donde se establecen cuáles son los diferentes niveles de ambición de los países, las formas de financiación. Aquí estamos hablando de algo fundamental y es la financiación, en particular por esas deudas históricas, llamemos así, o por esas responsabilidades históricas que tiene el norte global, en donde se han generado la mayor parte de las emisiones, hacia el sur global, donde se están generando en términos generales los mayores impactos o los peores impactos. Entonces, lo que ocurre es que a la fecha, cada país ha suscrito lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, cada país define, bueno, vamos a reducir tanto por ciento de nuestras emisiones en tal ventana de tiempo, lo vamos a hacer mediante estos tipos de estrategias. Eso todo está en el medio del Acuerdo de París, y hasta el momento lo que han prometido los gobiernos que van a reducir, si siguiéramos manteniendo, digamos, esos compromisos y se cumplieran, no vamos a lograr estar en 1,5. Llegaríamos muy por encima de 2 grados centígrados de calentamiento. Y eso significa unos impactos negativos muy, muy importantes, incluso impactos de irreversibilidad, cambios irreversibles. Y sería en la medida en la que las temperaturas aumenten cada vez más difícil adaptarnos al cambio climático, porque la adaptación no es infinita, no es que da igual si estamos a 1,1 o estamos a 4 grados, da igual y yo puedo tener acciones de adaptación. No, hay formas de adaptación que pierden eficiencia en la medida en la que ya aumentan las temperaturas. Los costos son mucho mayores en adaptación, pero también en atención de los impactos, porque fíjate que cuando hablamos de migración, eso tiene unos impactos enormes. Cuando hablamos también de destrucción de enseres, de infraestructura, porque tenemos eventos extremos, o porque tenemos, por ejemplo, impactos en la salud humana, cada vez más personas afectadas, por ejemplo, por falta de agua, o por ejemplo, porque las temperaturas son muy altas y esto genera también estrés térmico que afecta a la salud de las personas, etcétera. Entonces, de ahí, ese punto fundamental, este reporte lo que dice es algo muy importante, porque yo creo que aquí también hay que ponerle como la voz de que es posible hacer cosas. O sea, no estamos en un escenario de apocalipsis donde ya la suerte está echada y ya no hay nada que hacer. Este reporte dice, hay posibilidades y las conocemos, no son posibilidades como que no nos hemos imaginado o que nos las tenemos que inventar, no, ya hay estrategias, ya hay tecnologías, ya hay formas de adaptación que se han identificado en algunos lugares del mundo, conocemos formas de hacerlo. Lo que necesitamos es aumentar la ambición política, la voluntad política y finalmente la acción climática. Eso necesitamos urgentemente. Doctora Arias, haciendo todas estas reflexiones, es preponderante que hablemos de qué hay que hacer. Ya es tiempo de que los gobiernos y la humanidad entera deje de hablar de modelos, proyectos, a hablar de realidades, de materialización de las acciones. Tenemos entre 8 y 10 años para tomar acciones definitivas y relevantes para hacer frente al cambio climático. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿A qué debemos comprometernos todos los habitantes del planeta? Entonces yo creo que tenemos que pensar en que los cambios que han venido ocurriendo y todos los impactos que estamos observando obedecen, pues por un lado, a la oferta, ¿cierto? A la manera en la que, por ejemplo, satisfacemos nuestra energía.
De ahí, digamos, un punto fundamental de este reporte. El reporte dice, tenemos que reducir inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero de muchos tipos, no solo dióxido de carbono, también metano y otros gases de efecto invernadero. Y entonces algo que, digamos, podríamos pensar es, por ejemplo, usar otras formas de energía que ya no sean petróleo, carbono, gas, sino otras formas de energía a las que les llamamos pues energías alternativas, pero también usar otras formas entonces de transporte o otras infraestructuras, edificios que sean más eficientes, por ejemplo, y que no usen tanto aire acondicionado, por ejemplo, en algunos casos, o que sean estructuras, digamos, más resilientes a las condiciones del clima. Entonces pensamos por el lado de la oferta, que es un punto muy importante para reducir emisiones, pero no nos olvidemos que esa oferta existe porque hay una demanda, porque demandamos como humanidad unos servicios, y ahí es donde viene otra parte muy importante para la mitigación del cambio climático, y es, por ejemplo, cambiar consumos. Esos cambios no pueden ser generalizados, que todo el mundo, todas las personas en el mundo lo hagamos de la misma manera, porque aquí es donde tenemos que tener esa visión de equidad y de justicia, ¿cierto? La producción de alimentos, particularmente en el mundo, tiene asociadas emisiones importantes de gases de efecto invernadero por las formas de agricultura que se usan, agricultura extensiva, por ejemplo, o por las formas de ganadería, ¿cierto? Por la manera en la que se producen esos alimentos. Pero no podemos pedir que todas las personas en el mundo cambiemos las cosas que comemos, busquemos formas, digamos, de menores emisiones, porque hay personas en el mundo que se mueren de hambre. O sea, no sería en ningún momento justo pensar que una persona que apenas sobrevive con algo mínimo y que apenas sobrevive con algo para comer tenga los mismos cambios que una persona que tiene unas condiciones distintas. Entonces aquí también es algo que es muy también desde lo individual, pero que puede gestar un cambio colectivo, que es el reflexionar sobre nuestros consumos. Y yo creo que ahí viene una parte importante que este reporte menciona, que muestra, pues es que este reporte, como te digo, está basado en 6 reportes anteriores, y uno de esos reportes analiza, por ejemplo, cuál es el impacto de diferentes tipos de dietas. Entonces, dietas que sean solo basadas en comida, digamos, derivada de animales, leche, carne, ¿cierto? U otro tipo de dietas balanceadas en los tipos de productos, que no estemos hablando entonces, por ejemplo, de productos provenientes de la gran industria, sino, por ejemplo, productos locales, etcétera. Ahí se identifican unos cambios importantes en las emisiones, pero además ayudan a que las poblaciones, por ejemplo, que proveen, que cultivan esos alimentos, pues tengan unos beneficios distintos. Entonces, fíjate que aquí es pensar de una visión muy, muy desde, digamos, desde la equidad y desde la justicia, porque esto no es solamente pues eliminar esos gases de la atmósfera y se acabó. Esto es el resultado de una construcción inequitativa, desigual en el mundo, injusta, y precisamente por eso este reporte, a diferencia de ciclos anteriores del IPCC, trae muchísima información con esa visión de justicia climática. Doctora Arias, el tiempo se nos está agotando, pero no puedo dejar terminar esta conversación sin una pregunta relevante para todos los televidentes de TV Agro. Nuestros espectadores son personas que conocen y trabajan del sector agropecuario, y quisiera consultarle cuál es ese llamado a este sector. ¿Qué deben hacer los productores del país y del mundo para hacer frente al cambio climático? Pues ya vemos que hay afectaciones en los suelos, tenemos sequías prolongadas, estaciones del niño y la niña que ya no tenemos certeza de cuándo inicia y cuándo acaba. ¿Qué debe hacer todo aquel que esté en el sector agropecuario y quiera poner un grano de arena para contribuir a detener el cambio climático? Claro que sí, el sector del agro, digamos, tiene una acción en términos de emisión de gases de efecto invernadero, sin lugar a dudas, pero también es vulnerable al cambio climático. Entonces, digamos que es esa interacción de doble vía, no es solamente que el agro genera emisiones y ya, sino que además es afectado negativamente por el cambio climático. Entonces, cosas como las que estás mencionando, que las temporadas de lluvias cambien, ¿cierto? Que la disponibilidad de agua sea diferente. Tener exceso de agua o tener déficit de agua afecta la producción. Las temperaturas, sin lugar a dudas, tienen mucho que ver.
la disponibilidad de agua en el suelo, los nutrientes en los suelos también cambian en función de qué tan calientes o qué tan fríos están esos suelos. De manera tal que ahí hay una vulnerabilidad muy grande. Eso genera vulnerabilidad en las poblaciones, en las personas que viven, digamos, del agro. Obviamente en las grandes ciudades ahí digamos, un elemento fundamental para pensar adaptación y mitigación a cambio climático. Tenemos que pensar distintas estas ciudades porque es que al final nosotros acá estamos consumiendo lo que el agro colombiano produce y muchas veces sin considerar realmente esas relaciones inequitativas que existen. Entonces está esa asunto, digamos, bien del agro afectado negativamente por el cambio climático, pero también hay posibilidades, ¿cierto? Posibilidades, por ejemplo, de agricultura con manejos más eficientes de agua. Eso es algo que el reporte analiza, que analiza sobre todo el segundo grupo de trabajo y el tercer grupo de trabajo, analizan esas posibilidades, experiencias exitosas, porque otra vez no es que sean cosas que no tenemos ni idea que pasarían o no, no, ya hay experiencias en el mundo que muestran estrategias exitosas, por ejemplo, de agricultura, digamos, con fines de adaptación y mitigación también de cambio climático. El uso de fertilizantes, por ejemplo, es algo también en lo que es muy importante reflexionar, porque si bien el cambio climático, pues digamos, se refiere más a la cantidad de agua, la calidad de agua también es muy importante, ¿cierto? Porque finalmente el agua se ve contaminada, por ejemplo, por el uso de ciertos fertilizantes. Obviamente esto también requiere un apoyo financiero, o sea, esto no se hace solo con buena voluntad, claramente esto necesita estos apoyos. Entonces yo creo que también es importante como que el sector del agro en nuestro país, que es un sector tan importante, fundamental en la economía, pero también para nuestra sociedad, pues tenga cada vez, por ejemplo, personas más formadas en estos temas, que trabajen sinergias también con institutos que, por ejemplo, investigan distintas formas de adaptación en la agricultura, por ejemplo, y que también propenda por la mitigación de cambio climático. Doctora Paola Andrea Arias, quiero agradecerle por su tiempo y por su explicación, que es muy didáctica y creo que nos hace un llamado a la reflexión y a la importancia de prestar atención al cambio climático. Que tenga usted un muy buen día y muchas gracias por acompañarnos desde Medellín. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que esto sea pues también como un abrebocas, digamos, y genere curiosidad también para entender y aprender muchas cosas sobre estos temas. A usted, televidente que nos ve en su casa o en su trabajo, tenga en cuenta estas recomendaciones. Haga uso moderado del agua, apague las luces, prefiera caminar o usar la bicicleta para moverse a lugares cercanos. Esas son acciones que, aunque parecen pequeñas, entre todos podemos hacer un gran cambio. Gracias por conectarse a esta edición de Al Día con el Agro y recuerde que nos interesa saber qué es lo que quiere ver en esta señal, así que lo invito a dejar sus comentarios en este video para saber qué personajes, qué tema quiere que podamos hablar en este programa y para nosotros será un gusto poder tener en cuenta sus necesidades.